La primera noche que acepté el turno, el supervisor evitó mirarme a los ojos. Me entregó las llaves oxidadas, el radio de comunicación y una linterna que parecía haber pasado por demasiadas manos, y solo dijo que la fábrica cerraba oficialmente a las 6 de la tarde, pero que algo seguía encendiéndose después de la medianoche. No pregunté qué. En este trabajo, mientras menos sepas, mejor duermes, o eso creía. La fábrica estaba en las afueras de la ciudad, en una zona industrial que llevaba años muriendo. El asfalto estaba cuarteado, los postes de luz fallaban uno sí y otro no, y el aire olía a metal viejo y humedad. El edificio era enorme, un bloque de concreto con ventanas rotas como ojos vacíos. Decían que antes producían piezas automotrices, pero llevaba más de 15 años abandonada. Nadie quiso comprarla. Nadie quiso demolerla. Mi turno era de 12 horas. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Solo. Al entrar, lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio normal. Era pesado, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, y el eco tardaba en desaparecer, como si alguien más lo estuviera escuchando conmigo. Encendí la linterna. El haz de luz reveló paredes manchadas, carteles de seguridad amarillentos, relojes industriales detenidos exactamente a las 2:17. Todos marcaban la misma hora. Pensé que era una coincidencia. La rutina era simple. Rondines cada hora, revisar accesos, reportar cualquier movimiento. El radio solo tenía un canal activo, conectado a la caseta externa, aunque el guardia de esa caseta llevaba meses sin presentarse. Aún así, el radio a veces emitía estática, como si alguien más estuviera intentando comunicarse. La primera hora pasó sin problemas. La segunda también. A las 9 de la noche, empecé a notar algo extraño. Mis pasos no siempre sonaban cuando caminaba. A veces avanzaba 2 o 3 metros en completo silencio, y luego, de golpe, el sonido regresaba, exageradamente fuerte. A las 10, escuché el primer golpe. Venía del área de producción, una nave enorme llena de maquinaria oxidada. Sonó como metal cayendo. Pensé que era una rata o el viento colándose por algún hueco. Aún así, activé el protocolo y fui a revisar. Mientras caminaba, el radio crepitó. Guardia. Me detuve en seco. ¿Caseta? Respondí. Solo estática. El área de producción era un laberinto de sombras. Las máquinas parecían animales muertos, con brazos mecánicos extendidos y cables colgando como vísceras. El golpe no se repitió, pero sentía una presión en el pecho, como si alguien me estuviera observando desde múltiples ángulos. Al girar una esquina, vi algo que me heló la sangre. Huella de botas. Polvo acumulado durante años y sobre él, marcas recientes, profundas, como si alguien hubiera caminado hacía minutos. No eran mías. La suela era diferente. Más grande. Más pesada. Seguí el rastro con la linterna, el pulso acelerado, repitiéndome que seguramente eran vagabundos. Pero las huellas no iban hacia una salida. Iban hacia el centro de la nave. Y ahí, justo debajo de una grúa industrial, terminaban abruptamente. Como si la persona hubiera desaparecido. Tragué saliva y di media vuelta. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Lentos. Arrastrados. 1, 2, 3. Me giré apuntando con la linterna, pero no había nadie. Sin embargo, el sonido continuó. Los pasos seguían sincronizados con mi respiración. Cuando retrocedí, choqué con algo sólido. No era una pared. Era frío. Metálico. Y estaba respirando. Salté hacia adelante y corrí sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a la oficina de control, un cuarto pequeño con ventanas gruesas y una puerta reforzada. Cerré con seguro, jadeando, tratando de entender qué acababa de pasar. El reloj digital del cuarto marcaba 2:16. Parpadeó. 2:17. Y en ese instante, todas las luces de la fábrica se encendieron al mismo tiempo. Desde la ventana vi las naves iluminarse una por una, como si alguien estuviera despertando al edificio completo. Las máquinas comenzaron a emitir sonidos. No a encenderse, a gemir. Crujidos, vibraciones, golpes internos, como si algo estuviera intentando moverse dentro de ellas.
El radio cayó de la mesa al suelo y se encendió solo. No debiste entrar, dijo una voz grave, distorsionada. Los turnos de noche nunca salen completos. Me quedé paralizado. ¿Quién eres? Pregunté, con la voz quebrada. Hubo una risa baja. Somos los que se quedaron trabajando. Las cámaras de seguridad se activaron solas. En las pantallas aparecieron figuras moviéndose entre las máquinas. No caminaban normal. Se arrastraban. Se doblaban en ángulos imposibles. Algunos no tenían rostro. Otros parecían llevar cascos antiguos, fusionados con la cabeza. Entonces entendí algo que nadie me dijo en la entrevista. Esta fábrica no estaba abandonada. Seguía operando. Y yo acababa de fichar mi entrada. El radio cayó en silencio después de esas palabras, pero las pantallas seguían vivas. Cada cámara mostraba algo distinto, y en ninguna se veía vacío. Las figuras se movían como si siguieran rutas marcadas, recorridos memorizados después de repetirlos durante años. Algunas empujaban carritos inexistentes. Otras parecían manipular palancas que ya no estaban conectadas a nada. Todo ocurría con una precisión enfermiza. Intenté abrir la puerta para salir, convencido de que lo mejor era huir, abandonar el puesto y no mirar atrás jamás. Pero la manija no giró. Estaba trabada. Forcé con el hombro. Nada. El metal vibró, como si alguien del otro lado estuviera presionando también, solo que con mucha más fuerza. Las luces parpadearon y, por un segundo, la oficina quedó completamente a oscuras. En esa oscuridad escuché respiraciones. No la mía. Varias. Pegadas a las paredes, al techo, demasiado cerca. Cuando la luz volvió, las pantallas habían cambiado. Ahora todas mostraban el mismo ángulo. El pasillo frente a la oficina de control. Y en medio del pasillo, algo estaba de pie. Era alto, demasiado para ser humano. Vestía un uniforme de guardia antiguo, con el logotipo de la fábrica bordado en el pecho, descolorido por el tiempo. Donde debería estar el rostro, solo había una superficie lisa, como metal pulido, reflejando la luz de las lámparas. El radio volvió a encenderse. Rondín pendiente, dijo la voz. Incumplimiento detectado. La puerta empezó a vibrar. No con golpes. Con algo peor. Como si uñas metálicas rasparan desde afuera, buscando una rendija por donde entrar. Miré el reloj digital. 2:17. Seguía detenido. El tiempo no avanzaba. Recordé algo que me dijo un guardia veterano durante la capacitación. Lo dijo en broma, riéndose, pero ahora sonaba distinto en mi cabeza. Si algo pasa después de las 2, no corras. Ellos saben que corres. No sabía quiénes eran ellos. Ahora empezaba a entenderlo. Las cámaras comenzaron a apagarse una por una, hasta que solo quedó una encendida. La del área de calderas. En la imagen vi una puerta oxidada abrirse lentamente desde dentro, aunque sabía que ese sector estaba clausurado desde hacía años. De la oscuridad emergieron más figuras, docenas, alineándose como si esperaran órdenes. El radio volvió a sonar. Nuevo guardia asignado, dijo la voz. Integración en proceso. Sentí un pinchazo agudo en el brazo. Miré hacia abajo y vi cómo mi piel se erizaba, como si algo se estuviera moviendo debajo. El dolor subió por el hombro, directo al cuello. Me arranqué la manga del uniforme y vi marcas apareciendo solas, como quemaduras, formando símbolos que no reconocía. La puerta finalmente se dio. No se abrió de golpe. Se deslizó lentamente, con un quejido largo, insoportable. La figura del pasillo avanzó un paso. Luego otro. Cada vez que se movía, las luces se apagaban detrás de él, como si absorbiera la electricidad. Sentí que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Mis oídos comenzaron a zumbar. Solo observa, dijo. Así empezó para todos. Detrás de él, en el pasillo, comenzaron a aparecer rostros. Humanos. Reconocibles. Guardias con uniformes distintos, de diferentes épocas. Algunos lloraban. Otros gritaban sin sonido. Todos tenían los ojos abiertos de par en par, mirando hacia mí. La fábrica no cierra, continuó la voz. Nunca cerró. Solo cambió de manos. Intenté hablar, pero las palabras no salían.
El dolor en el brazo se intensificó, y sentí algo frío subiendo por mi columna, como si me estuvieran inyectando metal líquido. Las pantallas se encendieron de nuevo, mostrando recuerdos. No eran míos, al menos no del todo. Vi al primer guardia nocturno, décadas atrás, caminando esos mismos pasillos. Vi accidentes, explosiones, gritos, cuerpos aplastados por máquinas que nunca se detuvieron. Vi cómo, uno por uno, los trabajadores morían durante turnos nocturnos, y cómo algo los retenía ahí, obligándolos a seguir. La figura ya estaba dentro de la oficina. Se inclinó hacia mí. Donde debía haber ojos, mi reflejo se deformaba. Ahora tú, susurró. Aprende el recorrido. De pronto, todo se apagó. Cuando abrí los ojos, estaba de pie en la nave principal. En mi mano tenía una libreta de rondines. Nueva. Limpia. Con mi nombre escrito en la portada y debajo, una lista interminable de turnos fechados hasta años que aún no existían. A mi alrededor, las máquinas funcionaban. Y alguien, muy cerca de mí, empezó a aplaudir lentamente. El aplauso no venía de un solo lugar. Rebotaba entre las columnas, se multiplicaba, como si docenas de manos chocaran al mismo tiempo, celebrando algo que yo aún no entendía. Intenté soltar la libreta, pero mis dedos no respondían. Estaban rígidos, entumecidos, como si ya no me pertenecieran del todo. Di un paso atrás y sentí el piso vibrar. No era un temblor. Era el ritmo de la fábrica. Un pulso constante, mecánico, que se sincronizaba con los latidos de mi corazón. Cada vez que mi pecho subía y bajaba, las máquinas emitían un golpe sordo, como respondiendo. Miré alrededor buscando una salida, pero las puertas ya no estaban donde deberían. Los pasillos parecían haberse alargado, curvándose de maneras imposibles. Las sombras no coincidían con las luces. Algunas se movían solas. Rondín, dijo una voz detrás de mí. No te retrases. Me giré lentamente. Era un hombre mayor, con el uniforme de guardia deshilachado, la gorra ladeada y el rostro cansado. Parecía humano. Demasiado humano. Sus ojos, sin embargo, estaban apagados, como si llevara años sin dormir. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Le pregunté. Sonrió con tristeza. ¿Todavía haces preguntas?, respondió. Eso se te va a quitar. Caminó junto a mí, señalando el primer punto del rondín. Mis pies comenzaron a moverse solos. No caminaba por decisión propia. Era como seguir una línea invisible marcada en el suelo. Al principio duele, continuó. Luego ya no sientes nada. Ese es el truco. Pasamos junto a una máquina enorme que no recordaba haber visto antes. Estaba encendida, pero no producía nada. Solo giraba, vacía, y dentro se escuchaban golpes, como si alguien estuviera atrapado intentando salir. Quise detenerme, pero mi cuerpo siguió avanzando. No mires mucho tiempo, dijo el guardia. Si reconoces una cara, es peor. El radio volvió a activarse en mi cinturón. Integración al 50%, anunció la voz. Estabilidad aceptable. Sentí otro pinchazo, esta vez en el cuello. Una rigidez me recorrió la mandíbula. Me costaba parpadear. ¿Qué hacen con nosotros?, pregunté, con dificultad. El guardia dudó antes de responder. Nos usan, dijo. Alguien tiene que mantenerla despierta. ¿La fábrica? Negó lentamente. Lo que vive debajo. El suelo crujió bajo nuestros pies. Durante un segundo, juré sentir algo moverse bajo el concreto, algo gigantesco, respirando lentamente. Llegamos a una pared cubierta de casilleros oxidados. Uno estaba abierto. Dentro había fotografías. Decenas. Guardias nocturnos posando frente a la fábrica, sonriendo, con fechas escritas a mano. Las fechas avanzaban y avanzaban hasta detenerse abruptamente. La última foto era mía. La imagen me mostraba parado ahí mismo, sosteniendo la libreta, con una sonrisa que no recordaba haber hecho. Eso no ha pasado, dije, con la voz temblorosa. Para ella, sí, respondió. El tiempo no corre igual aquí abajo. Las luces se apagaron de golpe. En la oscuridad, escuché pasos apresurados. Gritos. Un sonido húmedo, como carne siendo arrastrada. Cuando las luces regresaron, el guardia que me acompañaba ya no estaba. Solo quedó su gorra en el suelo.
El radio volvió a sonar. Rondín incompleto, dijo la voz. Corrección necesaria. Sentí como algo me agarró del hombro desde atrás. Un agarre firme, antinaturalmente fuerte. Me levantó del suelo como si no pesara nada. Frente a mí apareció una fila de figuras, alineadas, inmóviles. Guardias. Todos mirando al frente. Todos esperando. Colócate, ordenó la voz. Mi cuerpo obedeció. Me paré junto a ellos. Pude verlos de reojo. Algunos murmuraban. Otros temblaban. Uno sollozaba en silencio. Nadie se movía. Aprendan, continuó la voz. Observen. El suelo frente a nosotros se abrió lentamente, revelando una grieta enorme. De ella emergió un olor insoportable, una mezcla de aceite, óxido y algo vivo. Algo antiguo. Desde la abertura, una masa oscura comenzó a moverse. No tenía forma definida. Cambiaba, pulsaba, y de su interior surgían fragmentos de maquinaria y extremidades humanas. Cada turno alimenta, susurró alguien a mi lado. Si no trabaja, se enoja. La cosa se acercó a la fila. Sentí un tirón en el pecho, como si algo intentara arrancarme el corazón. La libreta en mi mano se abrió sola, y las hojas comenzaron a llenarse de texto, describiendo movimientos, rutas, órdenes. Mi nombre apareció de nuevo. Pero ahora estaba seguido de una palabra más. Permanente. La criatura se detuvo frente a mí. Pude sentir su atención. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Aceptado, dijo la voz. Turno asignado. Y entonces, desde lo más profundo de la fábrica, sonó una alarma que nunca había escuchado antes. No era de emergencia. Era de inicio de turno. La alarma retumbó en mis huesos. No era un sonido normal. Era más profundo, más interno. Sentí que la fábrica misma vibraba bajo mis pies, como si respirara. La masa oscura frente a mí se agitó con un movimiento ondulante, y de ella surgieron brazos mecánicos retorcidos, cada uno terminando en garras o pinzas que parecían hechas de metal corroído y hueso humano. Todo se movía al compás de la alarma. Intenté dar un paso atrás, pero la fila de guardias detrás de mí me empujó hacia adelante. Nadie hablaba, nadie respiraba visiblemente, pero sus manos, firmes, me obligaban a avanzar. La grieta en el suelo se abría más con cada segundo, revelando un abismo negro que parecía absorber toda luz y sonido. Desde ese pozo subían murmullos, ecos de gritos antiguos, mezclados con risas que no eran humanas. No mires abajo, susurró una voz detrás de mí. Era más cercana ahora, más íntima. Como si estuviera dentro de mi cabeza. Si lo haces, ya no vuelves. No podía resistir. Mis ojos se dirigieron al abismo y lo que vi me dejó paralizado. Siluetas flotaban en la oscuridad, algunas con uniformes viejos, otros con ropas de épocas distintas. Cada figura llevaba en la mano una herramienta de trabajo. Martillos, llaves inglesas, destornilladores. Todos golpeaban rítmicamente, pero no sobre nada visible. Sus cuerpos parecían fragmentarse y recomponerse al compás, estirándose, doblándose en ángulos imposibles. El calor subió de repente, sofocante, y un olor acre a metal quemado llenó el aire. Sentí que algo se enrollaba a mi alrededor, invisible pero firme. La libreta en mis manos se abrió sola, las páginas giraban y los textos cambiaban constantemente. Mis anotaciones se borraban y aparecían nuevas instrucciones, comandos para realizar movimientos que no entendía. Siguiente estación, dijo la voz. Ahora ya no era una simple indicación. Era una orden que me atravesaba como un martillo. Aprende el protocolo. Mis pies obedecieron, llevando mi cuerpo a un corredor que no recordaba haber visto antes. Las paredes estaban cubiertas de relojes rotos. Todos marcaban 2:17. Cada uno en silencio. Al avanzar, escuché un golpeteo metálico detrás de cada puerta cerrada. Golpes que se repetían rítmicamente, como si alguien o algo estuviera practicando movimientos infinitos dentro de habitaciones olvidadas. En el centro del corredor, un ascensor oxidado se abrió. Dentro solo había oscuridad. Sentí que algo me llamaba desde allí, una fuerza magnética que tiraba de mis piernas. Era imposible resistir. Mis manos soltaron la libreta, y la caí al suelo.
Al hacerlo, escuché un susurro lejano. Los que se resisten no vuelven a salir. La libreta se iluminó con un brillo tenue, y líneas de escritura comenzaron a subir por las paredes. Órdenes, nombres, fechas todas registradas desde décadas atrás. Cada guardia que había estado antes que yo, cada turno nocturno, cada muerte invisible, todo estaba allí, como si la fábrica los hubiera guardado. La voz volvió a sonar en mi cabeza. Ahora eres parte del sistema. El ascensor vibró y se cerró solo, arrastrándome hacia abajo. Dentro, no había cables ni poleas visibles. Solo oscuridad absoluta, y la sensación de caer hacia algo que respiraba debajo. Mis oídos zumbaban, y por un instante sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien hubiera pisado mi corazón. Cuando el ascensor se detuvo, me encontré en un sótano gigantesco. No había luz natural, solo el resplandor de maquinaria que funcionaba sola, goteando aceite y sangre vieja. Allí estaban ellos. Figuras de guardias antiguos, alineados en filas interminables, trabajando. No hablaban, pero sentí sus ojos clavados en mí. No necesitaban mirarme. Sabían quién era, y lo que me esperaba. Integración completa, dijo la voz. Ahora entiendes. Ahora formas parte de la guardia. Intenté correr, intenté gritar, pero mi cuerpo no respondía. Cada movimiento estaba controlado, cada respiración medida por la fábrica misma. La masa de sombras mecánicas se acercaba lentamente, extendiendo brazos, pinzas, garras. La alarma seguía sonando, un compás que nadie podía ignorar. De repente, escuché un grito detrás de mí. No era mío. Era de otro guardia, uno que no había notado en la fila. Cayó al suelo, atrapado por algo invisible, y desapareció en un susurro de metal y carne. La fila avanzó, y yo con ella, obligadamente, sin poder resistir. Y mientras avanzaba, comprendí algo que nunca olvidaré. En esta fábrica no se trabaja para sobrevivir, se trabaja para alimentar algo que nunca duerme, que nunca olvida, que nunca deja ir. El sótano parecía infinito. Cada paso que daba reverberaba como un tambor, pero la sensación de vacío a mi alrededor no se disipaba. Las figuras de los guardias antiguos seguían trabajando, pero sus movimientos eran hipnóticos, repetitivos, casi coreografiados. No se cansaban. No respiraban. No existían en el tiempo que yo conocía. Intenté mirar sus rostros, buscando humanidad. No encontré nada. Sus ojos estaban vacíos, o quizás no tenían ojos en absoluto. Algunos tenían cicatrices que parecían arder con luz propia, marcas de accidentes que jamás podrían haber sobrevivido y aún así estaban allí, como si la fábrica los hubiera devuelto de alguna manera que yo no podía comprender. El aroma metálico se volvió más intenso. Cada gota de aceite, cada chispa de maquinaria, olía a algo antiguo, a algo que había sido olvidado, pero que nunca murió. Un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté gritar, pero mi voz apenas salió como un hilo. Entonces escuché un golpeteo detrás de mí. No muy fuerte, pero constante. Al girar, vi la masa oscura que había visto antes, la que emergía de la grieta. Ya no era amorfa. Había adoptado una forma más definida. Humana, pero con proporciones imposibles, con brazos que se alargaban y acortaban a voluntad, con dedos terminando en garras que brillaban con luz propia. No era rápido. Era paciente. Y sabía que yo estaba atrapado. Las filas de guardias comenzaron a caminar a mi alrededor. No hablaban, no respiraban, pero sentí la presión de sus miradas sobre mí. Cada uno de ellos parecía medir mi miedo, evaluando si era digno de continuar, o si sería absorbido como los demás. De repente, escuché un sonido que me heló. El crujido de un cuerpo detrás de mí. Me giré, y un guardia más antiguo apareció. Su uniforme estaba desgarrado, lleno de óxido y manchas oscuras. Sus ojos me atravesaban. Extendió la mano hacia mí. Intenté retroceder, pero mis pies no respondieron. Mis brazos se paralizaron. No resistas, dijo, su voz un murmullo que parecía dentro de mi cabeza. Es inútil. Y entonces comprendí la verdad más aterradora. Los turnos nocturnos nunca terminaban. No había descanso. No había escapatoria. La fábrica los retenía a todos, y ellos ahora me retenían a mí.
El suelo tembló, y las máquinas comenzaron a emitir un zumbido estridente. Cada golpe, cada giro, cada chispa parecía sincronizado con mi corazón. La masa oscura avanzó, y yo sentí que algo invisible me arrastraba hacia ella. Mis pies se levantaban solos. Mis brazos se extendían hacia la criatura. Y la libreta estaba flotando frente a mí, abriéndose sola, con páginas que giraban y se llenaban con mi nombre, con mi turno, con mi fecha de ingreso permanente. Intenté resistir, intenté cerrar los ojos, pero la fábrica no me lo permitió. Mis párpados se abrieron solos, y vi lo que había al fondo del sótano. Un pozo más grande, más profundo que la grieta anterior. Dentro, decenas de cuerpos flotaban, atrapados entre sombras y maquinaria, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Algunos me miraban, otros no tenían ojos, y todos estaban unidos por cables, cadenas y tubos que los conectaban a algo que parecía latir un corazón mecánico gigante, que bombeaba un fluido oscuro hacia cada rincón de la fábrica. Aquí es donde todos se quedan, susurró la voz de la fábrica. Alimentando el sistema, manteniéndolo despierto. Sentí un tirón brutal. Mi cuerpo estaba siendo arrastrado hacia el borde del pozo. Intenté gritar, pero el sonido no salió. Intenté soltarme, pero no había fuerza en mí. Todo mi ser estaba siendo absorbido. Entonces, como un último acto de voluntad, cerré los ojos y recordé la linterna que me había dado el supervisor al inicio del turno. La había dejado caer en algún momento, pero en mi mente la sostenía. Concentré toda mi atención en esa luz imaginaria. Un instante de claridad. La masa oscura retrocedió. Los guardias se detuvieron. La fábrica pareció contener la respiración. Por primera vez, algo dentro de mí respondió. El radio volvió a sonar. Ronda completada, dijo la voz. Hasta mañana. Pero no era alivio. Sabía que mañana regresaría. Sabía que la fábrica no perdonaba, que cada turno era una cadena que me mantenía atrapado, y que la única manera de sobrevivir era obedecer cada orden, cada movimiento, cada paso para no desaparecer como los demás. Y mientras la alarma disminuía, mientras la masa oscura se retraía hacia los rincones del sótano, supe que la fábrica nunca se apagaría, que los guardias antiguos siempre estarían ahí y que yo, de alguna manera, ya formaba parte de ellos. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Aquí abajo el tiempo no funciona como debería. No hay amaneceres, no hay relojes que avancen. Solo turnos. Rutinas. Órdenes que se repiten hasta que dejan de doler. Cuando abrí los ojos otra vez, estaba en la oficina de control. La misma donde todo empezó. La puerta estaba cerrada, intacta, como si nunca hubiera sido forzada. Las pantallas estaban apagadas. El radio, en silencio. El reloj digital marcaba las 6 en punto. Por un instante pensé que había sido un sueño. Me levanté con dificultad. El cuerpo me dolía como después de una noche sin dormir, pero estaba completo. Miré mis brazos. Las marcas ya no estaban, al menos no en la superficie. Aún así, sentía algo distinto bajo la piel, una rigidez interna, como si parte de mí ya no fuera carne. Salí de la oficina. La fábrica estaba completamente inmóvil. Las máquinas apagadas. El aire quieto. Polvo suspendido en la luz del amanecer que entraba por las ventanas rotas. No había figuras. No había sonidos. Solo abandono. Caminé hasta la entrada principal. Las enormes puertas metálicas se abrieron sin resistencia. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar, y por primera vez en horas sentí aire fresco en los pulmones. Me fui. No renuncié. No avisé a nadie. Simplemente me subí al auto y conduje sin mirar atrás. Juré no volver jamás, no pasar ni siquiera cerca de ese lugar. Durante días no dormí bien. Soñaba con alarmas, con pasillos interminables, con relojes marcando 2:17. Despertaba sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde las esquinas del cuarto. Pensé que con el tiempo pasaría. Me equivoqué. Una semana después, mientras me duchaba, noté algo extraño en el espejo. Por un segundo, mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Parpadeó tarde. Sonrió cuando yo no lo hice. Esa misma noche, mi teléfono se encendió solo.
Un mensaje de un número desconocido. Turno nocturno asignado. Falta de asistencia detectada. Intenté borrar el mensaje. No pude. El texto desapareció solo y dejó una marca quemada en la pantalla, con la hora grabada. 2:17. Empecé a notar cambios. Caminaba sin darme cuenta, siguiendo rutas exactas, siempre las mismas. A veces despertaba de pie, junto a la puerta, con las llaves en la mano. Otras, escuchaba el zumbido de maquinaria aunque estuviera en completo silencio. Una noche, sin saber cómo, estaba conduciendo la carretera industrial. Los postes de luz fallando uno por uno. El olor a metal y humedad. La fábrica apareció frente a mí, exactamente igual que antes. Intenté frenar. El pie no respondió. Estacioné frente a la entrada, como si lo hubiera hecho miles de veces. Bajé del auto. Mis manos temblaban, pero mi cuerpo avanzó solo. Las puertas se abrieron. Dentro, las luces se encendieron una a una. Las máquinas comenzaron a vibrar. Y entonces los vi. Los guardias estaban alineados, esperándome. Algunos levantaron la cabeza. Otros asentían lentamente, como si reconocieran a un viejo compañero que vuelve tarde. La figura alta, con el rostro de metal liso, dio un paso al frente. Retraso registrado, dijo. No vuelvas a intentarlo. Sentí la libreta en mi mano. No recordaba haberla tomado. Estaba más gruesa ahora. Mucho más. Llenísima de nombres. Entre ellos, reconocí a algunos recientes. Personas que había visto en noticias. Incendios. Desapariciones. Accidentes nocturnos en fábricas abandonadas. Siempre hay nuevos, susurró una voz detrás de mí. Y siempre hacen las mismas preguntas. Quise gritar. Quise correr. Pero ya no sentía miedo. Ese fue el detalle más aterrador. La alarma sonó. No anunciaba el inicio del turno. Anunciaba que la fábrica estaba satisfecha. Mientras caminaba hacia mi puesto, entendí la verdad final que nadie cuenta. No todas las fábricas abandonadas están vacías, algunas solo están esperando al siguiente guardia que acepte el turno de noche, creyendo que es un trabajo fácil, sin saber que una vez que entras, aunque salgas una parte de ti siempre se queda trabajando. Y ahora, mientras escuchas esta historia, tal vez haya una fábrica así cerca de donde vives. Oscura. Silenciosa. Esperando.